Saludos amigos y amigas. El MODES, Movimiento de Desarrollo Sostenible del Callao, desde su canal Biopolítica Lo de Abajo, tenemos como invitado a nuestro prolífico promotor y fomentador de la cultura, Emilio Vega Garrido. Una pequeña semblanza en la cual en su trabajo de años en el Callao promoviendo la cultura, alentando en nuestros jóvenes, en nuestra población chalaca, el quehacer cultural, las actividades culturales. Entonces, él fue el primer fundador del Instituto de Cultura en el Callao, que después terminó siendo dirección regional y luego ahora es parte del Ministerio de Cultura. En esos años, en la cual hizo un enorme trabajo, en la cual nos hemos beneficiado generaciones de chalacos, chalacas, hizo mucha labor. En su gestión se editaron dos tomos de la historia del Callao, hace muchos años, y que nos queda a nosotros los chalacos como libros de consulta. También es parte de una asociación cultural, es también editor y fundador de la revista turística Huellas e Imágenes. Emilio, el tema que hoy vamos a tratar es cultura y patrimonio en el Callao. ¿Qué entendemos por cultura, Emilio, desde tu visión, desde tu experiencia? Agradezco tu presentación y pues a los escuchas quiero enviarles mi saludo afectuoso en esta oportunidad tan especial para hacerles llegar el mensaje de un trabajador que hizo pues por la cultura del Callao cuando no había. El diario La Crónica indicó que el Callao era un desierto cultural y me encomendaron la dirección solamente con el nombramiento, sin oficina, sin presupuesto, sin personal. Y entonces era la de Hamlet, hacer o no hacer. Entonces yo me dediqué a hacer. Lo primero que tuve que hacer es conocer el Callao en su historia. Sabemos que la historia es la memoria de los pueblos. Y allí los historiadores, los periodistas, describen tanto en la parte histórica, social, como en la parte geográfica de la naturaleza y los personajes de tanta importancia que tiene cada pueblo. Y es así que al conocer eso, pues di que la historia del Callao, leyendo a Basadre, decía que la historia del Callao es la historia del Perú en chiquito. Y tuvo una visión muy especial, y eso es cierto. El Callao es conocido en todo el mundo, pero a la vez es desconocido en el propio Callao. Sí. Primero, porque las migraciones en la República, en la colonia y aún en la preincaica fueron muchos de diferentes zonas. Pero la República, digamos que en 1910, el 50% de chalacos eran de origen de esta zona, de este pueblo. Y el otro 50% eran de las diferentes provincias del Perú y el extranjero. Entonces, coagular o hacer funcionar
a todos ellos era la responsabilidad justamente de la cultura, porque tenemos en cuenta que cultura es todo. Cultura artística, cultura social, cultura económica, etcétera, etcétera. Y es así que lo primero que buscamos era un local. Y ese local lo encontramos en el centro histórico. Y gracias a un amigo chalaco, él ahora es consultor turístico, Carlos Carchera Costa, que me dijo, si ubicas en el centro histórico una casona, yo me comprometo a hacer que el ministro o el viceministro de turismo de ese entonces, pues logremos restaurarlo, recuperarlo. Y así fue. Primero funcioné en la biblioteca, en un espacio muy pequeño. Pasé al Colegio 2 de Mayo, también otra sala, y finalmente en el Girón Salaverry, ya una casona restaurada de 1880, que había sido del fondo de derrama aduanera. Y allí nos trasladamos. Lo encontramos pues destruida completamente. Fumones, pericotes, ratas, es decir, todos los males estaban dentro de esa casona, que los técnicos y arquitectos tenían que entrar con botas hasta el cuello. Se logró restaurar y un convenio con la derrama aduanera de uso para la cultura. Y entonces, si en caso no se hacía cultura, pues devolvíamos a estos señores. Y desde ese momento, ese título de que el Callao es un pueblo sin cultura, comenzamos a demostrar que el Callao es otra cosa. Una historia milenaria, 10.000 años de culturas prehispánicas, de las orillas del mar en Ventanilla, 4 kilómetros mar afuera. Y la colonia, Lima, existe como capital del Perú gracias al Callao. La disposición de Pizarro, estando en Pachacamac, era ubicar el sitio ideal para formar la capital colonial y tenía que estar justo cerca al mar, cerca a una bahía. Envió delegaciones a todo el litoral y la que vino al Callao, que en ese entonces todavía no se llamaba Callao, después de 10 días de recorrer a caballo por el río Rímac, el mar, las islas, le informaron a Pizarro que habían encontrado una bahía natural donde pueden acodar cualquier tipo de embarcaciones. Describieron la Mar Mansa, la Mar Brava, San Lorenzo, el Frontón, las islas Rocoradada, Palominos, etcétera, etcétera. Pintaron los lobos, las aves guaneras, y con este informe Pizarro al día siguiente se trasladaron al Palacio de Taulichusco en Lima, y allí comenzó a hacer el Callao, el puerto de Lima, el puerto de Santa María, y el nombre de Callao aparece en 1549. Entonces, dentro de ese contexto, había pues que trabajarlo. Era solo, pero con este proyecto de recuperación del centro histórico, ya me pusieron un administrador, una secretaria y uno que hacía la limpieza. A ellos sí les pagaban, pero mi puesto seguía ad honorem. Se ha hecho todo lo que hemos podido en la historia, en actividades artísticas,
en publicaciones. Es decir, en las zonas arqueológicas tuve la suerte de contar con un arqueólogo sueco. Él realmente era un tipo especialísimo. Un tipo dominaba 10 idiomas y conocía la historia del Perú y se adentró en la historia del Callao a tal punto que ninguno lo podía contradecir. Él me enseñó, con él recorrimos toda la zona arqueológica y allí encontramos otra grandeza del Callao, los ríos. Los dos ríos más importantes de la costa central, como son el Rímac y el Chillón, desaguan a la mar. Y eso eran los caminos de comunicación del hombre de la costa con la sierra y con la selva. Y entonces las culturas se unieron, esas culturas de la costa, de la sierra y de la selva. Influenciados por todo esto. Entonces, desde ahí nació la identidad cosmopolita del pueblo callao, de la ciudadanía chalaca, porque se conjugaron todas esas sangres. Ya en la colonia vinieron los españoles, prácticamente trataron de deshacer a los indígenas, pero la no cultura lograron. originaria, pues sí. Sí, y como repito, la colonia sirvió el puerto de entrada y de salida a toda España, llevándose el oro del Perú. La independencia es otro capítulo especialísimo en el Callao. ¿Sabe que se inicia en el Callao y termina en el Callao? En 1816, el almirante Brown, un inglés radicado en Buenos Aires, había siempre en todos estos países la intención de la independencia. Y él vino, bloqueó todo el Callao. Y en 1818, otro inglés, Cochrane, el famoso almirante Cochrane, que estaba sirviendo a la Armada chilena, pero que él desde ahí, como Chile, como Perú, eran pues para la independencia los más productos para la independencia. Cochrane vio que el mar es un punto importantísimo en la defensa y en la conquista de la independencia. Entonces armó su flota y vino en varias oportunidades, hasta que en 1819 bloqueó el Callao. Otro sufrimiento para el Callao, ¿no? Y logró, pues, Cochrane tomar las embarcaciones españolas. El mar estaba defendido, estaba apoyado y, pues, no se temía para ningún problema marítimo en la guerra de la independencia. Otro acontecimiento especial en la independencia es que el 23 de enero de 1826 sale el último reducto de españoles del Perú, del Real Felipe, y deja de izarse la bandera hispana definitivamente. Digamos que se consolidó nuestra independencia. Consolidó nuestra independencia, porque él justamente tomó, así después de Ayacucho, tomó el Real Felipe con 2,000 hombres y no salieron.
un general venezolano lo rodeó con 5.000 hombres. Fue el general Salón. Y no pudo entrar porque el Real Felipe es inexpugnable. Pero dentro se moría la gente. De Lima iban los personajes de alta alcurnia a guarecerse en el Real Felipe con la esperanza de que venga a salvarles de España. Y no pasó. Murieron muchos de ellos. Salieron solamente 160 soldados maltrechos que no podían ni caminar y se fueron a España. Y el otro hecho importantísimo es el combate del 2 de mayo. Allí se sella la independencia del Perú y América. Definitivamente. La escuadra española que viene con el pretexto de investigación científica, después ataca. Primero en Chile, después el Perú toma las Islas Guaneras y quiere volver a ser colonia. Pero el combate del 2 de mayo, ahí se selló definitivamente la independencia del Perú y todo el continente. Eso fue en el Callao. Y entonces la cosa especial es la participación del pueblo. En todos ellos el pueblo participaba. Ya en la República siempre ha habido conflictos. Se decían pues, que el mayor grado de un militar es ser presidente. Y así muchas permanentes. Y hubieron fechas también muy importantes. ¿Por qué le dan al Callao el título de la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y la libertad? Porque el pueblo defendió al gobierno de Orbegoso, que se trasladó con todo su gabinete y todo el Congreso al Real Felipe, y de allí decretaba por 8 días. Y el pueblo no permitió ninguna fuerza que vinieran a atacarlo y querer sacarlo de allí. Ese hecho fue que le dieron el título de la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y la libertad. En 1836, de su condición de caserío, le elevan a provincia litoral. Pero ¿cuál era la finalidad? La finalidad era de que el Callao, como puerto, se convierta el puerto al nivel de Liverpool y le ceden un megapuerto y le ceden el 28 de agosto del mismo año, le ceden los terrenos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena, etcétera, etcétera. Imaginemos lo que significaría ese puerto en esas dimensiones, lo que sería el Perú si esto hubiese continuado. Una potencia económica de Sudamérica. Y eso no lo permitieron. Y ahí jugó papel importante para esto Chile. Declaró la guerra a Chile y Argentina. Porque al construirse este puerto en esas dimensiones, pues los puertos de Argentina y Chile iban a venir a menos. Entonces, esa fecha no es solamente porque le elevan a provincia litoral, porque en ese entonces había provincias litorales, la de Ica, la de Iquitos, Callao, eran provincias litorales, ¿no? Y los otros se convirtieron en departamentos. El puerto del Callao es un puerto de tal importancia desde la colonia, como dijimos.
si Lima existe como capital del Perú, es por el puerto. Y ya después de la independencia, al dársele ese título de provincia litoral, era justamente porque el puerto iba a ser uno de los polos más importantes en el desarrollo económico, social y cultural, no solamente del Callao, sino del Perú entero. O sea, Emilio, el puerto, perdona que te interrumpa, el puerto tenía, estratégicamente, estaba muy bien ubicado el Callao, por lo que al estar en una muy buena ubicación, tenía una proyección enorme, desde lo económico y hasta político para el Perú. Exactamente, porque de allí se comercializaba a todo el mundo. Repito, que Francisco Pizarro escogió Lima como capital del Perú, viendo que tenía un puerto, y ese puerto era el Callao. Entonces, de allí vino ya el comercio con España, luego con los otros países europeos y sudamericanos. Entonces, pero en 1836, Santa Cruz quiso que el Perú, el puerto del Callao, se convierta en el más grande puerto del continente americano. Y por ello es que le elevaron a provincia litoral con autonomía. Claro. Imaginémonos si Liverpool, lo que significa para Inglaterra y Europa, lo que significaría el Callao teniendo en esas dimensiones Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena, etcétera, etcétera, un puerto de esa dimensión, pues el Perú sería otra cosa. Claro, desde ese otra entonces, cosa, pues. Desde ese entonces, pues ya los chilenos y los argentinos veían en menos sus puertos. Y pues lo primero que hicieron es en 1839 con un golpe acá en el Perú. Una vez que dieron el golpe los militares, anularon esas dimensiones y volvió a ser lo que es hasta ahora. Claro, lo que ha faltado, Hermilio, es falta de identidad. Ese hecho histórico es, pero desde años, la falta de identidad, la falta de compromiso, y simplemente lo que siempre ha habido es una pugna por el poder, llegar al poder. Y esa es la tragedia que tenemos ahorita en el país. Pero bueno, son los hechos históricos y de la historia hay que aprender. Tus últimas palabras, Emilio, para terminar esta interesante disertación tuya sobre el Callao. Bueno, repito, como decía Basadre, la historia del Callao es la historia del Perú en chiquito. Allí tenemos de todo y por ello creo que recordar el pasado, conocer el pasado, es trasladarle al presente y proyectarnos al futuro. Porque si no conocemos nuestro pasado, mal hacemos en querer desarrollar íntegramente con una identidad, con una personalidad exacta de los pueblos. Tengamos presente que el Callao es mayormente de migrantes de todo el Perú y de todo el mundo. Por ello, llamo la atención a todos los ciudadanos chalacos que conozcamos nuestra historia, que conozcamos nuestro mar, que conozcamos nuestro patrimonio continental. Tenemos de todo y para todo. Entonces, que no sea solo puerto y aeropuerto, sino que el Callao debe convertirse en una potencia económica, tanto en el comercio, en marítimo, con las islas, con los ríos que tiene, que desembocan al mar, los dos ríos más importantes de la costa central, el Rima y el Chillón, van a desaguar al mar. Todo tenemos en el Callao, lo que necesitamos es conocerlo y tener otra mentalidad,
después de esta pandemia, creo que invocamos a todos los chalacos a tener una nueva mentalidad con la seguridad de que el Callao debe ser otra cosa. Gracias. Gracias, Hermilio. Muy enriquecedora tu exposición de lo que en pequeñito, todo lo que el rol tan importante que tiene el puerto del Callao, el Callao como puerto. Muy agradecidos, estimados amigos, por escucharnos. Ya nos estamos aquí, Hermilio Vega, un gran historiador, un conocedor del Callao, se ha comprometido con nosotros a seguir hablando sobre el Callao, porque el Callao no solamente es la parte republicana, también están nuestras culturas originarias, tenemos un pasado antes de la colonia, antes de Francisco Pizarro, y esa parte también vamos a conversarla en otra oportunidad con Hermilio. Reitero mi agradecimiento, Hermilio, por lo que estás haciendo, y te lo digo en nombre de no solamente de MODES, sino creo que todos los chalacos que hemos visto a lo largo de tantos años, tu arduo esfuerzo, tu compromiso enorme para promover conciencia y sensibilización sobre a los chalacos, inclusive a los que no son del Callao, sobre la enorme importancia y el enorme rol que tiene en estos tiempos nuestra región. Gracias, Hermilio. Un abrazo fuerte de los que integramos MODES. Y ustedes, amigos, muy agradecidos por escucharnos. Este es uno de los temas que estamos tratando a nivel desde la historia. Tenemos que reconocer y conocer nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, muy poco podemos hacer para el futuro, muy poco podemos hacer y ver lo que podríamos lograr como chalacos en el Perú y también en el mundo. Muchas gracias. Hasta pronto.